cuáles son las fallas o los errores o los problemas más comunes que puede haber en un avión, si es que los hay. Lo usual, lo habitual, lo normal es que no haya fallas alguna. Yo estoy acostumbrado a volar y que no haya fallas. Eso es lo habitual. ¿Es normal que haya alguna falla? Es tanto normal que haya como que no haya. O sea, es normal. Si aparece una falla va a ser normal, no es habitual, ¿no? Así que, te repito, fallas habituales no hay. No. ¿Y algún problema capaz que surja en el momento? O sea, problema que más veces surja, por decir un ejemplo. Básicamente, si se lo puede llamar problema para un pasajero, es cuando el avión se mueve, la turbulencia. Sí, Claro. Reitero, volvemos a desconocido, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Pero técnico, no. Si pasa algo, Está, Que no se recline el asiento. que no se, ahí está. que Bueno, no te abroche el cinturón. Claro, sí. algo de eso. Pero te repito una cosa. En el tema del cinturón, por ejemplo, no abrocha, te muestran cómo se abrocha. Ah, no es que no funciona, que ahora estás abrochando mal, porque te Claro. aseguro que va a Sí, funcionar. desconocimiento. Simplemente. De Pero nuevo. el tema también con eso es que quiero creer, porque no lo sé, pero realmente para que un avión pueda transportar, que pueda ser legal, que transporte tanta cantidad de gente en un vuelo internacional, significa que si pasa un solo problema, no va a haber un accidente fatal, porque si no, no se subiría nadie a un avión. Entiendo que tienen que pasar un suceso de problemas que lleven a que cause un accidente, pero no es que si te pasa un error, que ahora justo venía una pregunta con eso, que aprovecho para enlazarla, que es si un avión puede volar solo con una turbina. Por ejemplo, ¿no? Algo que yo escuché, me lo puedes desmentir, pero escuché que a veces pasa en algunos climas o por presión del aire puede pasar que si se calculó mal, que ha pasado, se congele, por ejemplo, una turbina. En el caso de que se congele una turbina sola, ¿podría andar solamente el avión con una turbina, con una sola turbina? Sí, primero quiero hacer algunas apreciaciones. Sí, Cuando comúnmente le llaman turbinas, yo te muestro un avión que tiene 4 motores y te puedo decir que tiene más de 20 turbinas. Mirá. Decís, pero ¿cómo? Tiene 4 motores. En realidad y hay aviones que tienen hasta 30 turbinas. Depende de cuántas turbinas tenga cada motor, porque la turbina es una parte del motor. Entonces, eso para aclarar. Cuando ven un avión volando, no son turbinas, no es que tiene 4 turbinas, tiene en todo caso 2 motores. La turbina tiene varias, el avión, cada motor tiene varias y depende justamente de qué motor tenga, cuántas turbinas tiene. Y estoy contando también de que hay un avión de 4 motores, por ejemplo. Hay uno más que nadie sabe que es un motor que está en la cola del avión, que no sirve para impulsarlo, pero sí sirve para tener energía auxiliar, neumática, eléctrica, ¿no? Y eso es un motor a reacción como el que tiene colgado del ala o que está agarrado en los costados de la parte trasera. Claro. Es un turborreactor igual, nada más que tiene otra configuración interna, tiene quizás menos turbina. Y con respecto a lo que me decís, si es capaz de volar con un solo motor, mira, si es un avión de 2 motores, está perfectamente capacitado para volar con un motor. Es decir, con el 50% de su empuje disponible, un avión puede volar. Por supuesto que Cambia tema sí, velocidad y me imagino que sí. sí, velocidad, techo de servicio, ¿no? No va a poder volar a la misma altitud con todos con un motor menos que con todos los motores, ¿no? claro. Por ejemplo, un avión cuatrimotor pierde un motor, puede continuar el vuelo Le quedan tres normalmente. más. Sí, pero un vuelo normal. Puedes ir hasta su destino normalmente. No tiene que ni siquiera anunciar que tiene Ni un se va a enterar, problema. ni se va a enterar la gente. No, es un vuelo normal. Es operación normal. 3 motores en un cuatrimotor. Ahora bien, en un bimotor se falló un motor, ya ahí no. Es el 50%. Ahí tenés que aterrizar lo antes posible. ¿Qué es lo antes posible? ¿Hay una urgencia? No, lo antes posible. Si el primer aeropuerto habilitado está a 3 horas de vuelo, porque estoy arriba del Océano Atlántico, bueno, no voy a aterrizar en el que está a 3 horas y media. Voy a aterrizar en el que está a 3 horas, lo Claro. antes posible. Claro. No significa que aterriza allá, ¿dónde? ¿No? Así que sí, puede volar con un solo motor. Mira. Y bueno, enlazando con esto, dijimos que íbamos a hablar de turbulencias. ¿Qué tan probable es de que un avión se caiga debido a turbulencias? Mucha gente tiene miedo a las turbulencias. Es lo que decíamos antes, el problema más común, si se puede decir. ¿Qué tan probable es que un avión se caiga realmente por turbulencias? Debido a turbulencia, casi no hay posibilidad de que por la turbulencia se caiga. Estamos hablando de turbulencia de la que estamos todos habituados, ¿no? Hay turbulencias severas que pueden suceder si
lo que nunca pasa, porque es imposible que pase, de que ingreses a una nube de tormenta y ahí va a haber turbulencias severas. La turbulencia severa incluso significa daño estructural. Eh, pero eso no pasa, ¿no? No, Claro. no es factible si todo está funcionando correctamente porque tienes un radar meteorológico. Vos podés ver meteorología adversa claramente en un radar meteorológico. Por lo tanto, la vas a evitar. ¿Vas a sufrir turbulencia con nubes no visibles, o sea, en aire claro? Sí. Ahora, ¿la posibilidad de que se caiga por esa turbulencia? No. Yo había visto un dato que decía que en una turbulencia normal, la cantidad de fuerza G que tiene el avión es, por decir un ejemplo, 5 de fuerza G. Pero que en realidad el avión estaba capacitado y construido para capaz tener 50 de fuerza G. O sea, Aguantar. aguantar 50 de fuerza G, ahí está. Bueno, ¿Esto es así? no, no es así. No es capaz de soportar semejante fuerza G un avión de pasajeros. Ok. A un militar es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que sí te digo que esa turbulencia que vos sentís es tan habitual y está tan preparado el avión, por lo que hablamos antes de la estructura que resiste el ala, que esa turbulencia es algo habitual para un avión. Y aparte, para decir cómo se mide la turbulencia, se mide por qué sucede dentro del avión. Si las cosas sueltas se mueven o no, o qué tanta presión sentís en el cinturón, en tu cintura, como pasajero, digo, ¿no? Claro. Y externamente, qué produce de movimientos en el avión. Así se clasifican las turbulencias en los aviones. Te reitero, la turbulencia, lo más usual es la turbulencia ligera y no es nada de eso. Reconozco que puede ser para alguien que no está habituado molesto, incómodo, Desconocido. totalmente desconocido Claro. y hasta les cause miedo. Es Normal. irracional, Es es lo más normal del claro, mundo. por supuesto. Pero transmito la tranquilidad de que no, eso no es una razón para que el avión le pase algo. O sea, Otra cosa también que escuché, también hablaba con Santi viniendo para acá, que era que habíamos leído que había problema también cuando los pájaros impactaban en el avión. Eso estás asintiendo, pero ¿eso es verdad o es una exageración? Se puede, lo mismo. La pregunta es medio cliché, pero ¿se puede caer un avión porque impacten 10 pájaros en una turbina, por decir un ejemplo? mirá, lo que sí puede causar un daño en un motor, Claro, un ave que ingrese en el motor. ¿Puede causar un daño? Sí. Puede causar un daño tal que puede inutilizar el motor. Puede inutilizar, depende de cuántos pájaros hay en la línea de vuelo, que ingrese a todos los motores y puede inutilizar todos sus motores. Sí. Bueno, hay un caso más que Lo famoso vamos a hablar también. del capitán Sullenberger, que ambos motores perdió por ingestión de aves, ¿no? Tremendo. Es tan importante saber dónde hay aves que incluso en la información que nos da cada aeropuerto antes de aproximar o antes de despegar, entre otros datos como temperatura, presión atmosférica y demás, condiciones de pista y demás, también te informa si hay aves en la vecindad, si hay mirá, Tremendo, mirá. aves que estemos atentos, ¿no? Si hay aves. yo creo que esto es algo probablemente que no sepa casi nadie, ¿eh? No, yo no lo sabía. No, yo tampoco, hasta que lo hablamos hoy porque lo buscamos realmente para estudiar para el podcast, no tenía idea que podía ser un problema un pájaro. Igual yo creo que la probabilidad, corregime si es así, debe ser muy mínima que pase esto, ¿no? Sí, pero además te repito, no quiere decir que un motor se llama ingestión. Ingeste un pájaro y no sirva más. Claro. El motor está preparado, de hecho, hay pruebas de los motores que con un cañón le disparan paquetes de escuché. aves muertas. No, yo No, escuché que le mataban, mirá. que tiraban pájaros vivos directamente. Porque No, lo eso que, no. lo que decía el chico que yo escuché era que cuando vos tirás un pájaro muerto, el músculo no está en tensión, el músculo del pájaro. Entonces el impacto es distinto. Incluso le tiran hasta bloques de hielo Mirá, para Mirá. probarlo. No, no. se testea todo. Tremendo. Para que te pase algo en el motor, es como Zully. Muchas Claro. aves, ¿no? Pero el motor está preparado para resistir eso. De hecho, se lo prueba así, con mucho volumen de agua, de lluvia. El motor es increíble lo que puede resistir. Y en el caso de tormentas, ¿qué pasa si le cae un rayo a un avión, por ejemplo? El avión tiene muchas descargas estáticas por todos lados. En toda el ala, en el estabilizador vertical, en el estabilizador horizontal. Tiene un montón le van a decir como colita rutera en el auto. ¿Colita Sí. rutera? Bueno, descargas de estática. Mirá. Y si tiene todas, hasta le puede faltar alguna. Le pega rayos, vas a sentir un golpe. A mí me han pegado rayos como un golpe y ya está.
lo tenés que reportar eso, ¿no? Mirá. Porque van a buscar el mantenimiento donde impactó y tiene que haber un lugar donde salió. Son 2 marquitas, tienen que encontrar. Y nada más, Y pero en esos casos se suele apagar la luz, alguna de esas cosas que le cause miedo a la gente, o es simplemente un movimiento del avión para arriba y para abajo y no pasó nada. usualmente cuando el avión impacta un rayo, depende en qué sector de la aeronave impacte, el Ni te, pasajero enter- no se da ni te cuenta. enterás. Mira, No se, no, capaz nos pasó en algún momento y no nos dimos ni cuenta. Y puede ser. Lo más Yo, probable. mi seguramente. vuelo fue con mucha tormenta, que incluso aterrizó y nos tuvimos que quedar 2 horas adentro del avión. Tremendo. Sí. Bueno, puede pasar, es muy difícil. Te repito, tiene descargas estáticas y aparte algo que tiene el avión, que me quedó pendiente de antes de lo que hablamos, que es el concepto de redundancia. ¿Qué significa? No tiene un solo sistema hidráulico, no tiene un solo sistema eléctrico, no tiene un solo sistema neumático, tiene todo triplicado, duplicado seguro, triplicado y hasta cuadruplicado a veces para que sea redundante. Entonces imagínate que no se va a quedar sin nada. ¿Puede fallar algún sistema? Sí, claro. Sí, Claro, pero es redundante en todo el avión. Por eso es lo que lo hace tan seguro. mira. Esta es una pregunta quizá un poco delicada, pero ¿alguna vez tuviste algún problema pilotando que hayas sentido que estabas cerca de un accidente o cerca de morir? No a ese punto, sí en otra etapa de mi carrera, con aviones de otro porte, de otra tecnología, en otras condiciones climáticas, bueno, han sucedido cosas, pero con el entrenamiento y siguiendo la operación correcta que te dice el manual de operaciones de ese avión, lo sobrellevamos. Así que a ese nivel no. A ese nivel no. No. Pero un poco de miedo quizá, pero como en cualquier... Eso te lo puedo decir que sí, una vez que ya estaba en tierra dije, wow. Pero en Claro. ese momento, al entrenarte todo el tiempo con eso, es como algo que vos reaccionás ante ese estímulo. Sí, sí, que Y ya. ante cierta novedad tenés que hacer tal cosa. Y si vos estás preparado, me refiero a que tenés en clara cuáles son tus herramientas ante cada situación, simplemente las tenés que aplicar. Y si eso sucede, nada puede salir mal. Pero me imagino que también debes tener que estar un poco preparado mentalmente para ese tipo de situaciones. Tenés que ser fuerte, ¿no? En realidad, al margen de la fortaleza, hay un concepto que tiene que tener un tripulante que es, entre comillas, la frase es esta, contar con el fallo. Claro. Todo el tiempo tenés que contar con el fallo. Es decir, la idea es que vos estés atento y no relajado de que, ¿qué va a pasar acá? No. Por ejemplo, si estoy en un vuelo recto y nivelado, estoy volando, me voy a contar con el fallo de tal o cual cosa. ¿Y qué hago en caso de ese tal o cual cosa? No Claro. voy a estar pensando, ¿qué hago en caso de abortar el despegue? No, ya despegué. Voy a pensar en otra cosa, Sí, dependiendo como, de la como etapa de estar a vuelo la que esté. guardia, se puede decir. Exacto. Claro. Contar con el fallo. Claro. Eso hace que estés preparado y no te no te tome por sorpresa nada. Y en cuanto capaz a situaciones un poco más cercanas a vos, ¿tuviste alguna vez algún conocido, alguien más cercano tuyo que haya tenido algún accidente en aviación? Sí, sí, recuerdo en mi etapa de formación, de una de las licencias, estar en la escuela haciendo el curso, con las materias pertinentes de esa licencia, intermedia en mi carrera, y darnos cuenta que había un compañero que hacía unos días que faltaba. Y bueno, después con el tiempo nos enteramos que había tenido un inconveniente y por eso no estaba viniendo. Y después te vas enterando de gente que vos conocés o, bueno, han habido algunos que otro accidente esporádicos que yo no los conozco, Claro, pero ha pasado que algunos conocía, sí, mira. ha pasado. Si bien no existe nada más seguro, no quiere decir Que la no probabilidad es cero. conozca, claro, que no conozca a alguien que le haya pasado algo, ¿no? Claro. Eh, Algo me refiero a algún inconveniente, ¿no? Otra pregunta un poco relacionado con esto, y creo que muchos se deben preguntar el tema de si pasa algún accidente, hablo no de la aeronave, sino que de que, por ejemplo, una persona le agarra un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un ataque al corazón, un problema médico. Que yo sepa, por lo menos en los aviones, no hay ninguna parte de la tripulación que sea específicamente un médico para esos casos. Entonces, ¿cómo se trataría? ¿Qué sería en Hay- esos casos? todas las aerolíneas tienen un procedimiento para llevar a cabo ante cualquier eventualidad. Ante la emergencia médica,
puede ser cualquier tipo de esos diagnósticos como me diste, que al no ser médicos no podemos decir qué diagnóstico. Sí te digo que en emergencias médicas en general hay un procedimiento, por supuesto. Lo primero que se hace es avisar a la parte técnica, que es decir, a los pilotos, y lo primero que se hace es iniciar el- digamos, derivas tu vuelo al punto más cercano, preparado para atender una emergencia médica. Vos ya a ese punto ya sabés absolutamente todas las condiciones del aeropuerto, si está adecuado para que vos operes ahí, es decir, que puedas aterrizar, la meteorología, ya sabes todo ese aeropuerto, por si acaso, a lo largo de toda tu ruta. Y a su vez, se va a buscar ayuda médica en el pasaje, entre los pasajeros, a ver quién puede asistir a esa persona que requiera algún tipo de asistencia médica. Yo lo que había escuchado una vez, que capaz lo podés mentir, pero por una cuestión estadística, por la cantidad de pasajeros que solía haber en promedio en un vuelo, que estadísticamente mínimo un médico iba a haber, entre muchas comillas. Pueden haber dos, tres, cuatro, cinco, pero que se decía que en todos los vuelos por lo menos un médico hay y hemos visto capaz que escenas de película igual un poco, pero que pasa algo, un médico, y siempre se levanta uno, ¿no? Por supuesto, no escuché esa estadística, pero sí te digo que las no emergencias médicas, pero algún problema médico que he tenido a bordo alguna vez, siempre hay un médico a bordo. Y una vez, tengo una anécdota, una vez sucedió que había una persona que tenía un problema médico, se pidió asistencia y se levantaron varias personas, fueron viniendo. Claro. Y todos determinaban que era un tema cardíaco. Y resulta que estaba viajando un contingente de médicos cardiólogos Mirá. a un congreso. Bueno, imagínate, todos ayudando a esa persona que tenía un problema cardíaco y justo había 30 cardiólogos a bordo. Entonces, Claro. imagínate, ¿no? Yo creo que cuando hay también una emergencia así médica, se forma esta linda sensación de equipo entre la gente que está arriba del De avión. intentar hacer algo. Claro, de intentar Porque ayudar a la persona que capaz está pasando por un mal momento. Y creo que eso es algo que se puede rescatar de un viaje en avión, por decir de una forma, que es la formación de equipo y cómo actúa la gente ante una de estas situaciones. ante el fallo, como Claro. decíamos antes, ¿no? Y es tan correcto lo que decís, Santi, que justamente una tripulación es un equipo. Es un grupo de personas que quizás no se conocen, que quizás es la primera vez que vuelan juntos, que le ves la cara por primera vez y saben todos exactamente lo mismo que tienen que hacer ante tal o cual situación. Y funcionan como equipo. Es un grupo de gente que no se conoce que funciona como un equipo. Tremendo. Así que ni más ni menos lo que vos dijiste, equipo.